Literatura en la modernidad, en España, en Hispanoamérica, en la era contemporánea, donde es primordial comprender al final la evolución histórica de nuestro país y del resto de América del Sur, porque somos al final países hermanos y que tenemos la misma lengua. Desgraciadamente, hoy en día con las posturas de unos y otros con respecto al final a la colonización, complica más. Y en realidad eso se lo deberían dejar a especialistas, por ejemplo, yo que soy historiador o a cualquiera, es decir, en el mundo de las ciencias sociales y la cultura española y en Iberoamérica, para que muchas personas pudieran comprender cuáles son las similitudes entre España, bueno, de todo el territorio peninsular y toda América del Sur. Francisco de Cervantes de Salazar fue escritor español, estudió en Toledo y en Salamanca y fue catedrático en la Universidad de Osuna y rector de la Universidad de México en 1567. Por cierto, no confundir con Miguel de Cervantes, que mucha gente también se apellida Cervantes o Góngora, que puede haber sobrinos o todo ello, familiares cercanos, pero él fue uno de los escritores más importantes del Renacimiento y una de las obras que publicó fue Túmulo Imperial de la Gran Ciudad de México en 1560. Un escritor importante, no tan conocido como en la época, bueno, como Garcilaso de la Vega o en la época del Renacimiento español, en la cual Garcilaso de la Vega es el principal escritor del Renacimiento en la literatura españoa. Pero Garcilaso de la Vega era la herencia al final del Prerrenacimiento, de los artistas soldados, al final, bueno, pues como Jorge Manrique, fue otro de los escritores y soldados de aquel periodo anterior al Renacimiento que se denominó Renacimiento. Pero vamos, que esto no solo era en España, lo había en Europa, era el mismo al final estilo, artista y soldado, lo que existía. Y bueno, también con Carlos V, bueno, pues podríamos considerar a Carlos V, Carlos I, como el último monarca del estilo medieval, porque a partir de Felipe II, la mayoría de los monarcas, todos mantenían su residencia en, bueno, pues pues prácticamente en palacios. No eran monarcas guerreros. Carlos V fue la última excepción en ese ámbito medieval que existía, que eran los monarcas, iban a la guerra y se convertían al final en soldados. En Hispanoamérica y concretamente en México, destacó Francisco de Terrazas, que fue poeta mexicano, su padre fue conquistador y uno de los primeros poetas griegos fue Francisco de Terrazas, y la obra es A Flores de Varia Poesía de 1577. En 1574, Cervantes, en su obra La Galatea, elogió el talento del poeta mexicano. Al final, los poetas españoles también elogiaban la literatura hispanoamericana y, bueno, pues, siendo escritores en México, en el ámbito de América del Sur, también han dejado huella en toda la literatura del idioma que es el castellano. La literatura de la edad contemporánea española es importante comprender porque son los 200 años de historia más importantes y recientes de la evolución de España. Y destacaron Bartolomé Soler como narrador, ensayista y dramaturgo español. No tuvo, apenas tuvo formación académica, emigró a Hispanoamérica con un 18 años y trabajó en los más pintorescos oficios en Argentina y Chile. Y finalmente regresó a España, su ciudad natal, en 1922. Y en ese mismo año fundó una compañía de teatros con la que logró debutar en el prestigioso Teatro Romea de Barcelona. La obra es La vida encadenada de 1945. Y Luis Usoz y Río fue erudito español, su padre Agustín Usoz y Mori fue natural de Madrid, oidor y alcalde de la corte y su madre María Antonia del Río y Arnet. La muerte de sus padres, siendo el propio Luis Usoz y Río muy joven, al final obligó a tanto a él como a sus hermanos a trasladarse a España y ahí comenzar los estudios en distintas instituciones bueno, de la capital, aunque también bueno, pues pasaron temporadas en América, todo. La obra de Usoz y Río es Cancionero de obras burlas provocantes a risa de 1841. Ambos, bueno, pues estuvieron en América y bueno, en diferentes siglos. Usoz y Río fue más en el siglo XIX, justo además en el periodo de la independencia de la mayoría de los territorios hispanoamericanos o incluso iberoamericanos también, porque se podría bueno, nombrar a Brasil, que se independizó de su metrópoli Portugal.
Y Bartolomé Soler vivió más ya en el siglo XX. Y, bueno, pues, ambos estuvieron trabajando en América del Sur. Los escritores en la edad contemporánea española. Sebastián Juan Arbó fue novelista y biógrafo español. Con 8 años se trasladó con su familia a Amposta, ciudad agrícola de los márgenes del Ebro, donde permaneció hasta 1927. Justo en ese mismo año fijó su residencia en Barcelona. La obra es Sobre las piedras grises de 1947. Ignacio Agustí Peipoch fue novelista, poeta y periodista español en lenguas catalana y castellana. Realizó sus estudios secundarios en la Escuela de los Jesuitas y se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona, y su trabajo novelístico fue de carácter realista y centrado esencialmente en la burguesía catalana. Él realizó escritos en catalán, en su idioma, porque él nació en Barcelona, bueno, en Cataluña, pero con la guerra civil tuvo que cambiar el idioma del catalán por el español, es decir, el castellano. Y la obra es 19 de julio de 1965. Antonio Oliver Belmás fue escritor, poeta, ensayista español. Destacó como profesor de literatura en Madrid, utilizó el seudónimo de Andrés Caballero para sus ensayos y se casó con Carmen Conde y publicó ambos obras completas. Son al final escritores importantísimos, muy primordiales, porque al final es el siglo XX y el siglo XX en la literatura es prácticamente es la dictadura franquista. Una guerra civil horrible, desastrosa para un pueblo o para un país. Y además es que España desde 1900, no, 1902, esto lo digo yo siendo historiador, comenzó el reinado de Alfonso XIII, pero es que Alfonso XIII al final se acercó a la dictadura de Primo de Rivera, apoyando una dictadura cayó el propio monarca y se convirtió el país en una república, bueno, segunda república española. Y los problemas que hubo de que subían políticos de izquierda, de derechas, bueno, con los golpes de Estado, por cierto, de Sanjurjo, que al final fue encarcelado en 1932. Provocó luego, pues, que al subir el centro derecha le indultaran al propio golpista, bueno, a Sanjurjo, al general Sanjurjo, y eso pues, me gustó. Y la revolución de Asturias, que por cierto ahí estuvo Franco en esa revolución, que fue llamado por el gobierno republicano, pero hubo además un lío en la Segunda República y sobre todo en la década de los años 30 en España, que provocó al final uno de los conflictos más horribles en nuestro país, que ojalá no se repita. Y luego además vivir bajo una dictadura de 40 años, un país, un pueblo, es muy duro para los ciudadanos. Dijo España y me centro en la literatura contemporánea en Hispanoamérica. Arturo Maraso fue escritor argentino, puso la carrera de Filosofía y Letras y ejerció la docencia durante 30 años, de 1915 hasta 1945. Bueno, prácticamente es el periodo que comprende, lo comento, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1929, la conocida como el crack del 29, y la subida de regímenes totalitarios de izquierdas y de derechas por toda Europa. Y él estuvo como profesor durante 30 años en la Universidad de La Plata, en calidad de profesor de literatura española. Y la obra es Estudio de Literatura Castellana de 1955. Octavio Méndez Pereira fue novelista, ensayista y pedagogo panameño. Estudió en la Escuela Normal de la capital, donde obtuvo el título de maestro de enseñanza primaria y poco después el de profesor de Estado en el Instituto Pedagógico de Chile. En el terreno educativo fue ministro de Instrucción Pública entre 1923 y 1927 y cofundador de la Universidad de Panamá, de la cual fue el primer rector, cargo que ocupó en el momento de su muerte. Además, representó a su país en la ONU en 1946. Y la obra es Misión de la Universidad y la Cultura de 1953. Al final, muchos de los artistas son importantes comprender bueno, en América del Sur o en Hispanoamérica, porque ellos al final, por la herencia del castellano, también dejaron huella, fueron críticos y también vivieron pues, prácticamente un siglo XX en el que la historia de América del Sur fue muy revuelta, porque hubo dictaduras de derechas o regímenes populistas o de izquierdas también, como por ejemplo bueno, el caso del populismo al final con Perón y subió al poder en Argentina, o de Fidel Castro, un régimen de izquierda, socialista, comunista. Hubo, bueno, pues incluso en Brasil, ha habido, bueno, pues Brasil, Bolivia, en muchos, incluso, bueno, en muchos ha habido grandes problemas
por dictaduras en muchos de los países de América del Sur y luego la intervención también de Estados Unidos o incluso el gobierno al final de izquierdas de Salvador Allende, que estuvo 3 años solo en el poder porque hubo un golpe de Estado por parte de Pinochet y la ayuda de Estados Unidos provocó al final la muerte de Salvador Allende y la caída del régimen socialista por una dictadura en Pinochet. Y escritores al final importantísimos en Hispanoamérica. Osvaldo Dragún fue dramaturgo argentino vinculado al teatro independiente de obra realista y comprometida con la realidad de Hispanoamérica, que combinó la preocupación intelectual, un punto importante, la crítica de la sociedad y el tono popular. En 1943 se trasladó ya a la capital, a Buenos Aires, donde desarrolló su actividad en el Teatro Popular Fray Mort. La obra es Historias para ser contada de 1957. Esteban Borrero y Echevarría fue poeta, ensayista y estudioso de la literatura cubana. La obra es Poesía de 1877, donde dejó un tono satírico. Borrero y Echevarría al final fue uno de los principales escritores de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba y en todo el ámbito literario de Iberoamérica. Augusto Iglesias fue escritor, historiador y periodista chileno, es decir, que realizó varias facetas en el mundo de la literatura, en el mundo de las ciencias sociales como historiador, en el mundo del periodismo. Por cierto, algo importantísimo en el mundo del periodismo, porque el periodismo al final lo que intenta es informar a cualquier ciudadano. Puedes estar o no, ya cada uno es subjetivo en su propia opinión. Augusto Iglesias colaboró en diversas publicaciones como El Mercurio, La Nación, Los Tiempos, obtuvo varios premios literarios, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y de la Academia de la Historia de Venezuela. Su producción literaria abarcó diversos géneros o varios géneros, entre ellos la poesía, ensayos y biografías, y una obra es La palabra desnuda de 1929. Y los tres, junto con los anteriores que he hablado en Hispanoamérica, son primordiales para comprender la historia de América o de América del Sur del siglo XIX, cuando comienzan sus gobiernos, su historia reciente, porque al final todos pensamos que América o los países que se han independizado de las metrópolis españolas tienen, ¿no? Tienen una historia muy reciente, que es la historia casi prácticamente unida a la historia contemporánea de los países europeos y del mundo occidental. Así que con ello finalizo y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la literatura, darle al like, suscribiros, comentar, soy historiador y lo vuelvo a repetir que soy historiador y os mando saludos.